Aprende cómo aplicar la regla número 1 para empezar a ganar dinero. Existen muchas formas de hacerse rico, pero es mucho más sencillo cuando aprendes a invertir siguiendo la regla número 1. Es tan simple que ni siquiera hay que ser demasiado hábil para conseguirlo. Mucha gente se encuentra atrapada en fondos de inversión que, en el mejor de los casos, siguen las tendencias del mercado, diversifican para reducir el riesgo y optan por el largo plazo. Hacen todo lo que los expertos les dicen que hagan. Sin embargo, siguen perdiendo mucho dinero en las caídas del mercado. La regla número 1 es el resultado de la única estrategia de inversión contrastada que cumple con el control institucional del mercado en un momento en el que las herramientas de inversión están al alcance de cualquier persona que disponga de un teléfono inteligente. Las herramientas que ya están en tu computadora te permitirán convertirte en un exitoso inversor que aplica la regla número 1 con solo 15 minutos a la semana. Dispones de un gran número de ventajas incorporadas, desde lo que sabes hasta la rapidez con la que puedes entrar y salir del mercado. El conjunto de estas ventajas te permitirá superar a los supuestos expertos. Si eres un buen comprador que sabe encontrar activos increíbles a precios extraordinarios, no tendrás ningún problema en aprender la regla número 1 que se basa en el mismo concepto. Todo lo que necesitas es un poco de fe, práctica y esfuerzo. Si eres un inversor novato o no tienes ninguna experiencia financiera, podrás empezar a aprender un método sin riesgos que te garantizará seguridad financiera. Si eres un inversor experimentado, podrás olvidar viejas y erróneas teorías que te permitirán salir de la mediocridad y aprender a depender de ti mismo para lograr verdadera riqueza. La regla número 1 está pensada para ti, independientemente de tu edad, riqueza, coeficiente intelectual o estatus social. Si la utilizas correctamente, no tendrás que volver a preocuparte por el dinero. Los mitos de la inversión. Casi todo el mundo está convencido de que una mayor rentabilidad implica un mayor riesgo, y tienen más miedo de perder dinero intentando obtener una mayor rentabilidad que de no poder jubilarse cómodamente. La verdad es que una mayor rentabilidad no depende necesariamente de asumir un mayor riesgo. Si no tienes idea de lo que estás haciendo, tu camino será muy lento o muy peligroso. La importancia de la regla número 1 es saber lo que estás haciendo. Debes invertir con certeza para no perder dinero. Invertir en fondos de inversión es más arriesgado que ser un inversor que sigue la regla número 1. Si eres propietario de algún fondo de inversión que se esfuerza por batir al mercado y confías en tu gestor para que te asegure una buena jubilación, es muy probable que estés siendo víctima de una gran estafa. Los gestores de fondos rara vez baten al mercado, algo para lo que tú les has pagado. Existen 3 mitos básicos en la inversión. Mito 1. Hay que ser un experto para gestionar el dinero. Regla número 1. Es bastante sencillo, solo necesitas dedicarle como mucho 15 minutos a la semana. Mito 2. No se puede vencer al mercado. Regla número 1. Uno siempre puede aprovechar los errores de cotización habituales para obtener una rentabilidad del 15% o más. Mito 3. La mejor manera de reducir el riesgo es diversificar y conservar el activo a largo plazo. Regla número 1. Compra $1 por 50 centavos y después véndelo por $1. Repite la operación hasta que seas muy rico. Si entiendes la regla número 1, no necesitarás diversificar tu dinero. Te centras en unas pocas empresas que comprendes y las compras cuando los gestores de fondos que controlan el mercado tienen miedo, y las vendes cuando sean codiciosos. Una herramienta de venta utilizada por los gestores de fondos y los brokers es el Dollar Cost Averaging, el DCA. Es la estrategia de comprar acciones o fondos de inversión cada mes con la misma cantidad de dinero, independientemente del precio de la acción o del fondo. Si el precio baja, se estarían comprando más acciones, y se comprarían menos acciones cuando el precio suba. El objetivo es reducir el riesgo de tu inversión, haciendo que el coste medio por acción sea menor. Para que el DCA funcione, debes poner la misma cantidad cada mes, pase lo que pase. En lugar de confiar en el DCA, los inversores de la regla número 1 entienden el valor de una buena empresa y adquieren sus acciones cuando están infravaloradas. La regla número 1 y las 4 M de los negocios. La regla número 1 se ha convertido en la base de una buena inversión en los últimos 100 años y será la base de invertir bien dentro de otros 100. La regla número 1 literalmente es no perder dinero, pero en términos prácticos significa invertir con la certeza de que se compra una buena empresa a un precio atractivo. Saber que vas a ganar dinero es el resultado de comprar una empresa maravillosa a un precio atractivo. Maravillosa engloba 3 elementos sencillos. En primer lugar, implica que el negocio tiene sentido para ti. Lo entiendes lo suficiente como para querer ser el dueño si pudieras, y el negocio refleja tus valores. En segundo lugar, maravilloso significa que el negocio cumple criterios específicos en términos de solidez financiera y predictibilidad. Debe tener un moat o ventaja distintiva y, en tercer lugar, debe tener una buena gestión. Sin embargo, no basta con que el negocio sea simplemente maravilloso. Hay que comprar este negocio a un precio atractivo, es decir, con un margen de seguridad, MOS, muy grande. Un buen MOS es conocer el valor de un negocio y comprarlo por la mitad del precio. Es fundamental saber que el precio de una cosa no siempre es igual a su valor. La regla número 1 consiste en ser un buen comprador. Esta regla se reduce a 4 pasos. 1.
Encontrar un negocio maravilloso. 2. Saber qué valor tiene como negocio. 3. Comprarlo con el 50% de descuento. 4. Repetir hasta ser muy rico. En el proceso de encontrar empresas maravillosas a precios atractivos, ayudará a pensar en las 4 M: Meaning, Mode, Management y Margin of Safety. Es decir, significado, mode, gestión y margen de seguridad. Para entender la naturaleza de las 4 M, conviértelas en preguntas que debes responder para evaluar un negocio y decidir si puede ser o no una buena inversión. ¿Tiene la empresa las 4 M? Si la respuesta es afirmativa, entonces vale la pena comprar el negocio. El hecho de saber responder a estas 4 preguntas sobre cualquier empresa te convertirá en un inversor individual seguro de sí mismo. ¿Tiene la empresa sentido para ti? Esta primera pregunta, ¿tiene la empresa sentido para ti?, conlleva otras 2 preguntas. 1. ¿Quieres ser el dueño de toda la empresa? 2. ¿La entiendes lo suficientemente bien como para ser el dueño? Aquello en lo que decidimos invertir recibe nuestro respaldo de forma tácita. Por tanto, debes ser dueño de aquello que te enorgullece decir que es tuyo. Invertir sabiendo qué es lo bueno o lo malo del mundo que te ayudará a tomar decisiones de inversión correctas. Esto no te asegura el mayor éxito desde el punto de vista financiero, pero si crees que algo es malo para el mundo, entonces no debes adquirir el negocio que hay detrás. Invierte en lo que quieras con tu dinero y comprende que se trata de una elección personal. Piensa que invertir tu dinero es como plantar semillas en la tierra. Imagina que cosecharás lo que has sembrado. Además, debes comprar todos los negocios teniendo en cuenta la regla 10-10. La regla 10-10 propone: no seré dueño de este negocio durante 10 minutos, a menos que esté dispuesto a hacerlo durante 10 años. Esta regla nos ayudará a recordar cuánto tiempo estamos dispuestos a ser propietarios de una empresa, de modo que siempre tengamos una mentalidad de inversores a largo plazo. Esto no significa que no puedas comprarla y venderla en repetidas ocasiones. Solo te convertirá en un inversor mucho más disciplinado. Como inversor de la regla número 1, debes invertir solo en unas pocas empresas. Por tanto, debes asegurarte de que inviertes en las empresas adecuadas y que no te harán perder dinero. El tipo de empresas en propiedad deben ser aquellas que entiendas para poder predecir el futuro con un cierto grado de certeza y así llegar a tener un cierto valor hoy en día. Obviamente es mucho más fácil entender los negocios de los que ya se sabe mucho que de los que nunca se ha oído hablar. Empieza este proceso buscando compañías que creas entender y, a partir de ahí, analízalas según los números. No tienes que utilizar necesariamente Internet para una primera búsqueda. Una forma eficaz de encontrar empresas que entiendas es simplemente teniendo en cuenta dónde compras con frecuencia y qué compras repetidamente. Comprueba en qué gastas tu dinero. A continuación, pregúntate qué es lo que estarías orgulloso de adquirir. Una vez que tengas una lista de empresas maravillosas que parezcan cumplir con todos los requisitos de la regla número 1, esa lista se convertirá en tu lista de seguimiento. En ella estarán las empresas que solo requieren 15 minutos a la semana para su seguimiento. A continuación, deberás saber si alguna de estas empresas dispone de un mode. ¿Cuenta la empresa con un mode difícil de igualar? Como inversor de la regla número 1, lo primero que debes saber cuando estás a punto de comprar un negocio es si su futuro es predecible o no. No deberías comprar una empresa cuyo futuro es incierto. Buscar un negocio que tenga un mode diferencial es fundamental para encontrar un negocio exitoso del que ser propietario, porque un negocio con este tipo de ventaja es mucho más predecible para los próximos 20 años que un negocio sin ella. Las empresas con un mode diferencial pueden seguir el ritmo de la inflación, es decir, pueden subir los precios a medida que aumentan sus costes. Están protegidas de la inflación y de la competencia. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi tienen un mode de protección muy amplio que impide a los competidores conquistar sus castillos. Algunas empresas con un mode diferencial son eBay, Gillette, Disney, Wrigley y Apple. Las empresas con un amplio mode disfrutan de una posición monopolística en el mercado. La esencia de un monopolio es la capacidad de subir los precios cuando uno quiera. Existen 5 tipos de modes. Las empresas que cuentan con uno o más de los 5 podrán sobrevivir y crecer a mayor velocidad que las que tienen que defenderse de la competencia ejercida por algún producto de bajo precio. Los 5 modes son: 1. Marca un producto por el que se esté dispuesto a pagar más porque se confía en él. Coca-Cola, Gillette, Nike, Disney, McDonald's, Pepsi. 2. Secreto. Una empresa con una patente o un secreto comercial que hace que la competencia directa sea ilegal o muy difícil. Ejemplo: Pfizer, 3M, Intel. 3. Peaje. Una empresa con el control exclusivo de un mercado, lo que le permitirá cobrar un peaje a cualquiera que necesite ese servicio o producto. Por ejemplo, empresas de medios de comunicación, servicios públicos, agencias de publicidad. 4. Cambio. Busca un negocio que forme parte de tu vida de tal manera que no merezca la pena cambiarla. Ejemplo: ADR Paychex, H&R Block, Microsoft. 5. Precio. Una empresa que pueda poner un precio tan bajo a sus productos que nadie pueda competir con ella. Ejemplo: Walmart, Costco, Bed Bath & Beyond, Home Depot, Target.
Se puede considerar que una empresa es una inversión potencialmente buena, incluso si no cuenta con varios moats, aunque cuanto más amplio sea este, es más probable es que presente una combinación de diferentes moats. Coca-Cola y Microsoft, por ejemplo, han conseguido desarrollar una identidad de marca reputada a la vez que presentan otros moats. No te preocupes por contar lo que tiene una empresa. Céntrate en identificar el moat diferencial que parece más difícil de superar y confía en que la empresa pueda mantenerlo durante mucho tiempo. ¿Sabías que cada segundo se toman más de 10,000 botellas de Coca-Cola? Los 5 indicadores más importantes en un moat. Puede ser complicado saber si una empresa tiene un moat si se juzga únicamente por el instinto. Los inversores que siguen la regla número 1 evitan las suposiciones mediante la observación de 5 datos en particular. Estos 5 números te permitirán conocer realmente lo que ocurre internamente y decidir si puedes mantener estas empresas en tu lista de compañías maravillosas. Si una empresa tiene al menos uno de los 5 moats, aparecerá en estos 5 indicadores. Los 5 indicadores más importantes son los siguientes. 1. Rendimiento del capital invertido. ROIC. El rendimiento del capital invertido, ROIC, es la tasa de rendimiento que una empresa obtiene del efectivo que invierte en sí misma cada año. Si una empresa no presenta un ROIC sólido superior al 10% anual de media en los últimos 10 años, busca otra. 2. Tasa de crecimiento de las ventas. Las ventas son la cantidad total de dinero que la empresa ha ingresado por la venta de los productos y servicios que vende. La empresa informa de sus ventas cada año, lo que nos permite ver si han crecido en comparación con el año anterior. Analizar los datos de los últimos 10 años nos dará una idea de si las ventas crecen de forma constante. Si lo hacen, se podrá calcular el volumen de crecimiento respecto al año anterior. 3. Tasa de crecimiento del beneficio por acción, BPA. Nos muestra cuánto está ganando la empresa por cada acción en propiedad. 4. Tasa de crecimiento de los fondos propios o del valor contable por acción, BVPS. El patrimonio neto es más o menos el dinero que se obtiene en caso de que la empresa no se venda como un negocio en marcha, sino que se vendan las máquinas, los suministros y los bienes inmuebles, se añadan los ingresos de las ventas al efectivo que tenga en el banco, se paguen las deudas y se reparta el efectivo restante entre sus propietarios. La tasa de crecimiento de los fondos propios nos indica que la empresa puede acumular un superávit, lo que la convierte en algo excepcional. El crecimiento de los fondos propios es un buen indicador de la solidez de una empresa. Si los fondos propios no crecen, la empresa no dispondrá de fondos para aumentar su mercado o desarrollar nuevos productos. 5. Tasa de crecimiento del flujo de caja libre, FCF o cash. Concretamente, el crecimiento del efectivo nos indica si el dinero líquido está creciendo junto a los beneficios o si los beneficios son solo sobre el papel. Los 5 indicadores deben ser iguales o superiores al 10% anual en los últimos 10 años. Estos 5 grandes indicadores se pueden obtener de algunas páginas web profesionales que, en su mayoría, cuestan dinero. También existen otras webs gratuitas como Yahoo o MSN Money. Las tasas de crecimiento muestran cuánto crece la empresa cada año con respecto a los años anteriores y pueden dar una idea del que deberíamos esperar en el futuro. Para hacer este cálculo con precisión, se debe utilizar una calculadora de tasas. Se debe hacer el mismo cálculo para 10 años, 5 años y el año más reciente para ver si la tasa de crecimiento de las ventas está aumentando o disminuyendo. Las suposiciones no son suficientes para un inversor de la regla número 1. Debes saber con certeza que se trata de un negocio maravilloso. Si el negocio cuenta con uno de los 5 moats y los 5 indicadores principales, así como un endeudamiento positivo, pasa al siguiente paso. Si no es así, elimínalo de la lista. ¿Cómo es la gestión de la empresa? Una empresa maravillosa debe contar con un líder que la guíe para alcanzar un objetivo ambicioso. En su libro De buena a grandiosa, el autor e investigador empresarial Jim Collins afirma que los directores generales que llevan a sus empresas a la grandeza son en su mayoría lo que él denomina líderes de nivel 5. Collins explica que un líder de nivel 5 aparta sus necesidades de ego en favor de un objetivo más ambicioso, el de construir una gran empresa. Las cualidades esenciales de un líder de nivel 5 pueden resumirse en 2: estar centrado en los propietarios y estar motivado. Un director general centrado en los propietarios es aquel que tiene sus intereses personales directamente vinculados a los de los accionistas de la empresa. Bill Gates y Stephen Ballmer de Microsoft se consideran orientados a los propietarios y dirigen la empresa de acuerdo a ello. Podemos averiguar si un CEO cumple con sus obligaciones para descubrir si nos está diciendo lo que necesitamos saber como propietarios para estar adecuadamente informados sobre nuestro negocio. Un director general orientado a los propietarios se comportará como si la empresa fuera el único activo que su familia poseerá durante los próximos 100 años. La segunda cualidad de un gran CEO es que está impulsado a cambiar el mundo de alguna manera sencilla y tranquila. Lo que un director general quiere hacer realidad se llama BAG, Big Audacious Goal. El BAG también indica a todos los miembros de la organización lo más importante en lo que deben centrarse cada día. Esto se convertirá en la visión de la empresa y si es buena, podrá ser el motor de la empresa durante años.
Para saber si un director general está motivado, se puede ir a Internet y buscar en Google el nombre del director general. Business Week, Forbes, Fortune y The Wall Street Journal han encargado a sus reporteros la responsabilidad de buscar información sobre los directores generales. De este modo, ya puedes disponer de la información que necesitas para decidir si el director general es el tipo de persona en la que quieres invertir. Una vez que hayas leído los artículos, lee sus cartas anuales a los accionistas en las páginas web de las empresas. Normalmente también ponen su back en sus cartas. Después de leer los artículos y las cartas, debes decidir si todo es palabrería o si cumplen con lo que dicen. Si sabes que una empresa ha tenido un mal año, evidenciado en sus cifras y en las pérdidas de los accionistas, comprueba lo que el director general tiene que decir al respecto en su carta anual a los accionistas. Si no admite los errores y al mismo tiempo destaca los retos futuros, explicando lo que piensa hacer para superarlos, estarás ante un jinete dudoso que no sabe cómo montar el caballo. No te subas a ese caballo con él. Busca un margen de seguridad. La aplicación práctica de la regla número 1 de la inversión es comprar $1 por 50 centavos. En primer lugar, debemos determinar el precio de venta adecuado de una empresa determinada. Luego determinaremos el margen de seguridad, MOS, lo que será el que define el precio atractivo. El MOS es la mitad del precio de venta. Es fundamental obtener un MOS en cada empresa que compres, sin importar el tipo de negocio. El MOS no solo te hará ganar dinero, sino que evitará que lo pierdas en una burbuja. Conocer el precio de venta y el MOS te evitará comprar empresas demasiado caras. El precio de venta se refiere al precio de una empresa que sea justo, ni excesivo ni insuficiente. El precio de venta tiene otros nombres en la comunidad financiera como valor intrínseco, valor justo y precio de venta al público. El precio de venta de una empresa es más que el valor de sus componentes. La mayor parte del valor de una empresa es el dinero que va a generar en el futuro para sus propietarios. Llegar al precio de venta correcto implica conocer 4 números que se utilizarán para hacer algunos cálculos. 1. El BPA, beneficio por acción, actual. 2. Tasa de crecimiento estimada futura del BPA. 3. Estimación del PE, precio ganancias futuro. 4. Tasa de rendimiento mínima aceptable de esta inversión. La cantidad de dinero que gana una empresa se denomina ganancias o beneficios, y la forma más precisa de informar de las ganancias a los propietarios se llama ganancias por acción o BPA. Por tanto, lo que realmente queremos saber para empezar es cuál va a ser el BPA en un futuro. El precio de venta de cualquier empresa se basa en su BPA y PE futuros. Para obtener el precio de venta, 1. Haz crecer el BPA actual al ritmo de crecimiento del BPA estimado durante 10 años para obtener el BPA futuro. 2. Multiplica el BPA futuro por el PE futuro. PE igual precio, diagonal BPA, para obtener el precio de mercado futuro. 3. Reduce el precio de mercado futuro mediante la tasa de rendimiento mínima aceptable por año para obtener el precio de venta. Recuerda que el margen de seguridad es la mitad del precio de venta. Aprende a reconocer el momento adecuado para vender. El ejercicio conceptual de pensar que nunca vas a vender es importante para el inversor de la regla número 1. Evita caer en la trampa de ser un especulador más en el mercado. El momento adecuado para vender una empresa es nunca. Warren Buffett. Así que la empresa perfecta para comprar es aquella que nunca tenemos que vender. Una empresa que nos siga haciendo ricos. Las personas más ricas del mundo son propietarias de empresas porque éstas hacen crecer su dinero mucho más rápido que cualquier otra cosa. Ser capaz de reinvertir las ganancias anuales y generar un interés compuesto continuo del 15% o más al año en una empresa maravillosa es decisivo para un inversor de la regla número 1. Sin embargo, existen 2 momentos en los que hay que vender. 1. Cuando el negocio ha dejado de ser maravilloso. 2. Cuando el precio de mercado es más que el precio de venta. Un negocio es maravilloso según la regla número 1 porque queremos tenerlo, porque lo entendemos, porque tiene un moat consistente y previsiblemente duradero y porque tiene una gestión de nivel 5. Una vez que vendas una empresa que ya no es tan maravillosa, no te obsesiones con ella mientras se encuentra en tu lista de vigilancia, esperando poder comprarla de nuevo lo antes posible. Haz un esfuerzo por encontrar otras empresas maravillosas que pasen las pruebas de las 4M. Haz tus deberes. Crea un plan definitivo para cumplir tu objetivo y empieza desde ya, estés o no preparado, a poner el plan en marcha. Napoleon Hill. Si compras una empresa y el precio empieza a bajar sin que parezca que la tendencia vaya a cambiar, podrás hacer frente a esta situación diciéndote a ti mismo que, aunque las acciones hayan bajado de precio, en realidad no has perdido dinero mientras no las vendas. En otras palabras, finge que no estás perdiendo dinero y que, por tanto, no estás infringiendo la regla número 1. Además, podrás compensar la diferencia ganando más dinero en alguna otra inversión a corto plazo que el que perdiste en el negocio de la regla número 1. Algunos programas informáticos analizan cada operación en el negocio que le interesa. Estas herramientas informan a todo el mundo cuando los grandes están comprando o vendiendo cualquier empresa. Resultan fundamentales una vez que hayas identificado un negocio maravilloso que cumpla con las 4M y quieras comprarlo.
Son fácilmente accesibles de forma gratuita desde páginas web como MSN Money, Yahoo Finance o en la página web de tu broker. Estas herramientas son el MACD, Media Móvil de Convergencia-Divergencia, el estocástico y las medias móviles. Recuerda que tu objetivo es comprar $1 por 50 centavos. Es posible que hayas encontrado al menos un negocio que tenga un significado para ti, del que estarías orgulloso de ser propietario y que entiendas. Investiga hasta encontrar si esa empresa cumple con las 3 primeras de las 4 M: significado, meaning, moat y gestión, management. Recuerda que el único tipo de negocio que tiene un futuro predecible es una empresa maravillosa. Haz todo lo posible por evitar escuchar cualquier voz en tu interior que pueda llevarte en la dirección equivocada. No te vuelvas perezoso y, lo que es más importante, no pierdas de vista el hecho de ser un verdadero inversor que sigue la regla número 1. Participa en el juego para hacer que el dinero trabaje para ti. Ve paso a paso, no hay prisa. Siempre habrá empresas maravillosas disponibles a precios atractivos. Tu trabajo es tomarte tu tiempo y no infringir nunca la regla número 1. No permitas que el miedo a perder te obligue a seguir gastando en la industria de servicios financieros. No necesitas un gestor de fondos. Tú puedes invertir con éxito por tu cuenta.